Buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Carolina Curi, creo que ya la mayoría me conoce, espero que estén muy bien el día de hoy. Agradecemos mucho su presencia y pues para el día de hoy tenemos programado un webinar muy interesante. Es algo que está ahorita completamente latente y hay que tener mucho cuidado con esto. El webinar es Arquitecturas Anti-Ransomware. Para el webinar del día de hoy contamos con la presencia del ingeniero especialista en preventa de Fortinet, el ingeniero Antonio Mendoza, quien está con nosotros. Adelante, Antonio, bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias primero que nada, por dedicar este tiempo a este webinar que en conjunto con nuestros socios de negocio CAS estamos preparando para ustedes. Esperemos este webinar sea de mucho provecho, les ayude mucho a establecer una arquitectura, a conocer conceptos, y no es que no han escuchado sobre estos conceptos de arquitecturas anti-ransomware. Bueno, pues que esperemos que les deje de provecho mucha información, y que, bueno, pues sepan que nosotros como fabricante, en este caso Fortinet, en conjunto con nuestro socio de negocio CAS, bueno, pues estamos acá para apoyarles en esa asesoría, en esa consultoría que muy seguramente ustedes pueden llegar a requerir. Y bueno, pues estamos a sus órdenes, como ya comentó Carolina. Mi nombre es Antonio Mendoza, soy Systems Engineer o ingeniero de preventa para la región norte de México. Estoy basado por acá en la ciudad de Monterrey. Me toca precisamente atender la zona norte, en este caso cubriendo 5 estados, desde lo que es Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Durango. Y bueno, pues por acá a sus órdenes. Por ahí en esta diapositiva está mi correo electrónico. Y bueno, como ya bien comentó Carolina, hoy vamos a platicar sobre algo que pues está muy de moda, el concepto principalmente de anti-ransomware como tal. Porque bueno, pues ya hoy en día no nos preguntamos si nos va a llegar a tocar o no nos vaya a llegar a tocar un ataque de este tipo, sino más bien nos preguntamos cuándo, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a llegar a ser víctimas de este tipo de ataques? Al día de hoy, bueno, pues los cibercriminales cada vez utilizan pues herramientas más sofisticadas, utilizan distintos vectores de ataques para llegar a las organizaciones, y precisamente de eso vamos a hablar en esta presentación. Vamos a hablar también sobre algunos ejemplos de arquitecturas típicas. Posteriormente vamos a hablar sobre arquitecturas que nos pueden ayudar a establecer una mejor postura de seguridad de nuestra organización. Y bueno, pues vamos a ir explorando. Por favor, con toda confianza, en cuanto tengan alguna duda, algún comentario, pueden por ahí escribirla en el chat. Por ahí el ingeniero Carlos y Carolina nos van a estar apoyando a, a por ahí estar leyendo las dudas, y conforme vayamos avanzando en el contenido, pues vamos a tratar de irlas resolviendo. Así que, repito, con toda confianza, voy a tratar de responder a todas las dudas que pudieran llegar a surgir como tal. Voy a apagar la cámara para, bueno, pues enfocarnos básicamente en la presentación que vamos a tener el día de hoy. Bien, primero, bueno, pues iniciamos hablando precisamente sobre lo que conocemos como panorama de amenazas, en el cual, bueno, pues sabemos que hoy en día, desde las organizaciones más pequeñas hasta los grandes corporativos, la información o los datos es el corazón de estas organizaciones. Entonces se vuelve un activo muy valioso para dichas organizaciones, para ustedes como, no sé si, bueno, comenta Luis Maya que no se escucha. No sé si alguien más pudiera confirmar que se escucha correctamente. Yo sí escucho bien, Antonio, aquí se escucha. No sé si alguna otra persona nos pueda decir de los que están conectados, por favor. Bien, bien. Sí, por acá ya Javier Valles, Dylan Hernández comentan que sí se escucha.
Bien, Perfecto, entonces seguimos. Gracias. continuamos, sí, gracias. Bueno, pues, sí, porfa, me pueden ayudar, Caro y Carlos, si hay algún problema, con todo gusto por acá lo revisamos. Y bueno, otro de los datos que tenemos por acá es la parte de la monetización de los ciberataques. Es algo verdaderamente impresionante la cantidad de recursos que hoy en día genera pues el crimen cibernético como tal. Se contabilizan por ahí 5.2 billones solamente en el tema de ataques de ransomware y los rescates que piden por ahí los 10 principales grupos en datos del 2021 como tal. Entonces, llega a decir que el cibercrimen hoy en día maneja más dinero que, por ejemplo, crimen organizado, hablando en específico, por ejemplo, de trata de blancas. Entonces ya hablamos de un crimen verdaderamente organizado, muy lucrativo y que pues por eso cada vez más hay más atacantes, más distintos tipos de ataques, porque pues para estas personas, estos actores del cibercrimen, pues es algo que reditúa. Y bueno, pues por eso es que siguen invirtiendo en investigar distintas técnicas de ataque. Obviamente estos ataques son ataques oportunistas, obviamente van a ir sobre el eslabón más débil dentro de lo que es la organización. Un ejemplo bien claro y uno de los principales vectores de ataque hoy en día es el correo electrónico. Entonces, por ahí un empleado pudiera bien llegar a recibir un correo electrónico con un link que haga acceso a lo que es algún sitio que tenga información o que esté destinado a robar información, por ejemplo, un phishing, ¿sí? O simplemente un sitio web malicioso, pues por ahí la organización podría ya llegar a tener una vulnerabilidad. Dentro de este panorama de amenazas también sabemos hoy en día que los ataques están siendo cada vez más dirigidos a personas específicas dentro de las organizaciones. Entonces, ya hoy en día es cada vez menos visto que, por ejemplo, correos que buscan hacer alguna estafa del príncipe de Timbuktu, te está heredando tantos millones de dólares, pues ya no es tan abierto. Ya los ataques, pues hoy en día están más dirigidos a un C-level, a un gerente, a un director, a alguien que llegue a implicar un daño a las organizaciones y pues ya tienen un fin ya más específico. Ahora, hablando sobre precisamente los principales vectores de ataque que hoy en día se tienen, pues por acá sabemos que el número uno pudiéramos pensar que pudiera ser el correo electrónico. No, sin embargo, pues por acá el principal vector de ataque el día de hoy son los escritorios remotos, ¿sí? Que bueno, pues obviamente son utilizados para ganar acceso, para proveer acceso a los escritorios de Windows. Y bueno, pues este RDP sabemos que hoy en día se utiliza mucho y en algunos casos con instancias, con recursos que están basados en nube, no se utilizan mediante VPN, es decir, son recursos que pueden llegar a estar públicos completamente y pues a partir de ahí, una vez el atacante ganando acceso, pues se puede llegar a mover lateralmente, ganando acceso por alguna vulnerabilidad de algún software y bueno, pues por ahí moverse lateralmente. El segundo vector de ataque que vemos por acá, bueno, pues es precisamente el correo electrónico. Se dice por acá en la presentación que el 47% de todos los correos electrónicos enviados en 2021 fueron emails que contenían algún mecanismo de phishing. Entonces, es hoy en día todavía un mecanismo, un vector que es muy utilizado para robar información, para esparcir malware, etcétera. Entonces, por ahí hay que tener cuidado. Por acá, otro importante es precisamente las vulnerabilidades de software. Por mencionar un ejemplo, Log4j, o simplemente voltear a ver los endpoints que hoy en día tenemos con los usuarios y el software que a veces no está
por ahí auditado el software y las versiones que se instalan. Muchos de estos software que se instalan, pues pudieran llegar a tener vulnerabilidades y dices tú, bueno, pues es el software X o es la suite de algo, y pues no pase de ahí, ¿no? Sin embargo, hoy en día los atacantes precisamente buscan esas vulnerabilidades para que una vez explotando esa vulnerabilidad, ver por dónde pueden llegar a generarse algún otro camino para moverse dentro de la organización, hacer movimientos laterales y ganar accesos pues mayores, ¿verdad? Y ganar privilegios y por ahí empezar a escalar lo que es el ataque. Entonces, por ahí estos diríamos que son los principales vectores de ataque como tal, que bueno, sirven para distribuir por ahí lo que es ransomware o amenazas de este tipo. En esta presentación obviamente vamos a hablar sobre lo que es un Cybersecurity Mesh Architecture o una arquitectura de ciberseguridad basada en Maya o en Mesh. Y bueno, pues tenemos aquí como definición, que bueno, pues es un enfoque de arquitectura para crear un ecosistema colaborativo de herramientas de seguridad operando más allá del perímetro tradicional. Este concepto de Cybersecurity Mesh Architecture, CSMA, es un concepto que por ahí acuñó Gartner, ¿sí? En el cual, pues básicamente lo que busca es precisamente la integración entre las distintas plataformas de seguridad para que una vez comunicadas entre ellas puedan llegar a ofrecer mayor visibilidad y un control más sencillo en el tema de lo que es la administración como tal. Anteriormente, bueno, pues lo que Gartner mencionaba o lo que proponía era buscar las mejores soluciones dentro de cada una de las gamas o de los giros, buscar a la mejor solución de las marcas, ¿verdad? En el mercado. Esto que pues llegaba a ocasionar que pues esto que vemos aquí del lado izquierdo, pues se convirtiera en sus organizaciones, en las organizaciones, se convirtiera a utilizar muchos y múltiples vendors o marcas distintas, pues para manejar las distintas plataformas de seguridad. Eso, pues obviamente ocasionaba muchos hilos porque todas estas plataformas, pues se administran de una manera independiente, lo cual crea pues mucha complejidad al momento de estarlas administrando y también genera problemas en lo que es la parte de la visibilidad, porque pues ocurre algún incidente, algún evento y simplemente quien las administra no sabe ni a dónde voltear de tantas consolas, de tantas ventanas que pudiera llegar a tener para observar o para tener visibilidad. Entonces, por ahí cuando se empieza a acuñar o cuando se acuña lo que es la parte del Cybersecurity Mesh Architecture, se hace el siguiente acercamiento, que es la evolución, que está del lado derecho, que es básicamente esa conjunción, esa integración entre las distintas plataformas, buscando una buena comunicación en esas plataformas para disminuir las tareas de administración y también ofrecer una mayor visibilidad de la superficie de ataque dentro de lo que son las organizaciones. Con esto, bueno, pues lo que buscamos es tener una respuesta más rápida a través de la automatización, una respuesta que sea coordinada y pues obviamente ser más efectivos al momento de responder a alguna amenaza, algún incidente, algún evento, ¿sí? Entonces esto es lo que se busca con una arquitectura de este tipo basado en Maya, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros como fabricante ofrecemos o qué es lo que nosotros hoy en día impulsamos? Es precisamente una arquitectura similar que nosotros, bueno, pues la conocemos como Security Fabric, que básicamente lo venimos haciendo desde hace más de 10 años, es decir, es una arquitectura, es un concepto que nosotros hemos ido reforzando, que precisamente habla de esa integración de las distintas soluciones de ciberseguridad, que estén intercomunicadas, que se integren, eh, que disminuyan por ahí lo que es la complejidad en la administración. Nuestro Fortinet Security Fabric
Básicamente se compone de 3 pilares, que es Secure Networking, Zero Trust Access y Cloud Security, que bueno, pues estos pilares, digamos que son pilares que dentro de ellos hay soluciones que nos ayudan a proteger los distintos frentes, los distintos bordes que ustedes pudieran llegar a tener en sus organizaciones. Básicamente, cada uno de estos pilares pues va a cubrir distintos requerimientos que ustedes pudieran llegar a tener. Nosotros hoy en día manejamos más de 45 soluciones, siempre enfocadas en lo que es el tema de seguridad y de networking. No hacemos todo en ciberseguridad, pero sí hacemos mucho, entonces creemos que tenemos una muy buena oportunidad con todos ustedes para poder ofrecerles alguna solución que se adapte a sus requerimientos, a sus necesidades como tal. Dentro de estos pilares, pues encontramos ya ahora sí las soluciones como tal. El núcleo de este Security Fabric, que es nuestro concepto, nuestro sabor, nuestro enfoque para ofrecer una arquitectura de este tipo, ese núcleo es FortiGuard Threat Intelligence, que bueno, pues básicamente FortiGuard Threat Intelligence es precisamente esa división, ese departamento dentro de Fortinet que pues ayuda en un tema bien interesante que es el tema de la inteligencia de amenazas. ¿Qué es esto? Bueno, pues es un departamento que va a estar ayudando a recabar información, datos, generar reportes, hacer estadísticos y algo bien importante, seccionarlo dependiendo del sitio en el mundo en el cual estemos hablando, ¿sí? Y también poder eh, estar viendo qué amenazas se están gestando en la red, ¿sí? Por ahí hay ingenieros que están metidos en Deep Web, en Dark, están metidos por ahí para ver qué campañas se pudieran llegar a estar gestando en esas redes para precisamente integrar inteligencia de amenaza a las plataformas que nosotros como fabricante tenemos. Entonces, hablamos de que FortiGuard Threat Intelligence pues es un departamento que pues ayuda a la compartición de inteligencia de amenazas para enriquecer cada vez más pues las soluciones que hoy en día estamos manejando. Por ahí también mencionar que es un ecosistema abierto. Aparte de las soluciones que tenemos para los distintos pilares, también tenemos soluciones que nos ayudan a todo lo que son las operaciones de red, operaciones de seguridad, todo esto para ver el rendimiento, para ver o dar visibilidad a las organizaciones de los eventos o incidentes que están ocurriendo en infraestructura o en infraestructura de lo que es seguridad como tal. Ahora, ¿por qué necesitamos una arquitectura de anti-ransomware como tal? Bueno, pues por aquí tenemos que, bueno, pues un solo producto no va a poder proteger todos los vectores de ataque en cuanto a temas de seguridad. Al momento de no utilizar una arquitectura anti-ransomware, pues típicamente vamos a tener múltiples consolas. Veíamos ahí 20 distintos fabricantes, muy seguramente teniendo 15 o poco más de consolas para administrar este tema de seguridad, lo cual pues agrega complejidad al escenario. Esto también genera obviamente pérdida de visibilidad de lo que es la red y pues obviamente los endpoints que estén dentro de esa red. Y bueno, pues obviamente al no existir pues integración, pues eso genera un problema entre las soluciones, ya que bueno, pues se va a aumentar la complejidad en la administración y se va a perder visibilidad también. Y algo bien importante, este tiempo perdido debido a una lenta respuesta de incidentes, ya que bueno, pues ahí típicamente la respuesta a incidentes se vuelve manual, lo cual puede llegar a ocasionar problemas, ya que o se atienden tarde o simplemente no se atienden y eso ocasiona, bueno, pues que la afectación pudiera llegar a ser mayor debido a un movimiento lateral que se puede llegar a dar dentro de lo que es la organización, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre precisamente algunos casos de uso, ¿sí? Pues digamos que este caso vendría a ser un caso muy común y habla precisamente de uno de los vectores de ataque, que es el correo electrónico. En este caso de uso, bueno, pues se tiene una protección en modo standalone,
en donde tenemos, bueno, pues un atacante ahí del lado izquierdo, tenemos un usuario del lado derecho y ahí intermediario tenemos una solución de correo electrónico. Por ahí, bueno, pues el atacante envía un correo electrónico con un ataque que está catalogado como de día cero. Ese ataque en específico, al ser un ataque de día cero, pues es un ataque que nadie conoce, ¿sí? Es decir, nadie lo ha visto, nadie lo ha identificado. Y bueno, pues envía ese correo electrónico, el gateway de correo electrónico, pues lo recibe, pero pues ese gateway de correo electrónico únicamente bloquea malware conocido. Entonces, al ser una amenaza de día cero, al no tener dentro de su base de datos conocimiento de esa amenaza, pues simplemente lo que va a hacer es dejar pasar el correo electrónico y pues por ahí de una manera sencilla el endpoint se pudiera llegar a estar infectando, se pudiera estar siendo afectado por algún malware, por algún ransomware, ¿sí? Entonces, de una manera bien sencilla, eso es un ejemplo que el día de hoy podemos ver claramente. Ahora, ¿qué pudiéramos ofrecer en este caso? Pues ya aquí pudiéramos llegar a ofrecer una arquitectura que pues nos ayude a dar esa protección. Aquí, bueno, pues tenemos distintos componentes. El flujo pues de la información sería más o menos similar, sino que, bueno, pues ahora pues hay distintos componentes. Por ahí a entrada vemos un equipo FortiGate, que es pues un firewall de seguridad perimetral. Vemos un FortiMail, en modo gateway, vemos un FortiSandbox, vemos un FortiClient. Entonces, por ahí, bueno, pues el atacante envía el mismo correo electrónico. Al ser un ataque día cero, pues por ahí el FortiGate pasa ese tráfico al gateway, que es al gateway de correo electrónico, en este caso FortiMail. FortiMail, ese archivo que pudiera llegar a estar infectado, pues lo manda el Sandbox. El Sandbox es una de nuestras soluciones que, bueno, pues corre por ahí máquinas virtuales para ver cuál es el comportamiento de algún determinado archivo. Si el comportamiento de ese archivo es malicioso, empieza a cambiar registros, empieza a intentar cifrar la información, pues por ahí obviamente va a emitir un veredicto, ¿sí? Sobre ese archivo. ¿Para qué? Pues para obviamente no dejarlo pasar a lo que es el endpoint y de tener por ahí una amenaza que no se tiene identificada. Es decir, el sandbox no trabaja por sí solo con firmas, sino más bien también trabaja basado en comportamiento para precisamente poder llegar a detectar amenazas de día cero. Entonces, por ahí la información llega al FortiSandbox, se analiza ese objeto en el ambiente del FortiSandbox y bueno, pues el FortiSandbox nos va a ayudar a compartir inteligencia de amenaza con las distintas plataformas. ¿Cuáles son estas plataformas? Del Fabric, FortiGate, FortiClient y obviamente FortiMail. ¿Para qué? Para que ahora esa amenaza que originalmente estaba siendo catalogada como día cero, pues ahora sí ya se identificó. El sandbox a través de FortiGuard Threat Intelligence va a ayudar a identificarlo, va a permear esa inteligencia de amenaza hacia las demás plataformas para a partir de ahí poder llegar a generar esa protección. Y obviamente el correo electrónico, bueno, pues ya no, al momento de que se analizó el FortiSandbox, pues ese correo electrónico pues ya no tendría el archivo adjunto o el objeto, ¿sí? Porque bueno, pues fue catalogado como una amenaza. Entonces por ahí el cliente estaría ofreciendo, le estarían ofreciendo una protección ya que no estaría recibiendo ese objeto o ese archivo. Ahora vamos a ir a otro caso de uso, ¿sí? Que, bueno, pues hablamos de una protección standalone, en el cual, bueno, pues podemos llegar a tener un ataque de ransomware vía una memoria USB, ¿sí? En el cual, bueno, pues se conecta ahí esa memoria USB hacia alguna computadora, y bueno, pues el malware se ejecuta y en el dispositivo, y pues así de sencillo, ¿verdad? El endpoint pues va a estar bloqueado, va a estar por ahí encriptado. ¿Por qué? Porque pues una solución normal de antivirus, una solución tradicional, es una solución basada en firmas, ¿sí? No basada en comportamiento. Entonces por ahí pues la amenaza se puede llegar a tener de una manera muy sencilla. Sí, probablemente si el archivo inicialmente no fue catalogado
como un virus, pero ya una vez dentro del equipo empieza a generar cambios en el registro, empieza a encriptar, empieza a intentar moverse hacia un centro de control y comando, pues por ahí pudiera ya no ser detectado por el antivirus tradicional, sino que más bien por acá lo que nosotros proponemos es precisamente una arquitectura anti-ransomware en donde en lugar de tener un antivirus tradicional, bueno, pues se opte a lo mejor por tener una solución más avanzada, como lo pudiera ser un EDR, que no nada más tiene lo que es la parte de antivirus de siguiente generación, sino que también tiene machine learning y comportamiento, análisis del comportamiento, ¿sí? Para que una vez que el EDR detecta ese movimiento lateral, ese movimiento a acceder a algún centro de control y comando, pues detenga esa comunicación, detenga nivel proceso, detenga la modificación de registro del sistema operativo, detenga algún proceso de inscripción de alguna carpeta o de algún archivo y de esa forma poder llegar a ofrecer una mayor protección. Posteriormente, bueno, pues el EDR se puede llegar a integrar. Bueno, primero hablamos de la etapa obviamente, de detección, pero también podemos llegar a hablar sobre cómo llegar a responder a esos eventos. Aquí ya pudiéramos llegar a mapear alguna solución como SIEM, ¿sí? Que pudiera llegar a generar pues indicadores o alarmas, alertas de ese evento para pues generar por ahí a lo mejor una alerta en el SOC como tal, o inclusive con un SOAR para recibir ese evento y poder llegar a generar una respuesta automatizada, la cual pues afecta a lo mejor un director activo, alguna política de algún FortiGate, alguna otra política de algún FortiMail, alguna cuarentena. Entonces por ahí ya podemos llegar a ofrecer a través del EDR una integración con algunas de nuestras otras plataformas o inclusive como lo es Fortinac, el cual una vez detectado un evento podemos a nivel de capa de acceso con Fortinac automatizar la cuarentena de los puertos, ya sean físicos o inalámbricos, para remover el acceso a la red a esos dispositivos que pudieran llegar a estar comprometidos. Bien, pues por aquí, bueno, pues ahora hablamos sobre precisamente beneficios de una arquitectura anti-ransomware. Pues uno de ellos es precisamente la protección a lo largo de todos los componentes de tecnologías de información, desde la nube, el perímetro de la red, hasta lo que son los endpoints y lo que son los usuarios. Podemos llegar a implementar también una estrategia protegiendo las soluciones que se tienen en el negocio, en la organización, utilizando por ahí un enfoque eh, de conocer cómo es que trabajan estas amenazas, por ahí lo conocemos como kill chain, saber cómo trabajan y poder llegar a determinar en qué etapa de ese ataque podemos mapear alguna solución para detener un ataque de este tipo. Y bueno, pues una arquitectura anti-ransomware va más allá de ataques tipo ransomware, lo cual, bueno, pues ayuda a reducir los riesgos de amenaza y también nos va a ayudar a proveer beneficios como lo son visibilidad y como lo son también inteligencia de amenaza compartida entre las distintas plataformas. Una forma común de prevenir y parar malware es utilizando alguna arquitectura como lo puede llegar a ser risk management de NIST, el cual, bueno, pues es un instituto, ¿sí? De estándares y tecnología que, bueno, pues este framework en específico consiste de 5 funciones básicas. Tenemos identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Sí, por ahí, bueno, pues en esta diapositiva, por ahí del lado
del lado derecho pueden ver un link en donde, bueno, pues pueden acceder a más información para que lean este manualito, este framework, y puedan llegar a conocer más sobre este framework de NIST como tal. Ahorita hablamos un poquito más de estas funciones. Otra de las cosas que podemos tener es, en este slide, es precisamente el cómo utilizando una arquitectura anti-ransomware nos puede ayudar a medir el nivel de madurez que tenemos dentro de nuestras organizaciones en temas de ciberseguridad. Por aquí, bueno, pues vemos 6 distintos niveles. Cada uno de ellos, bueno, pues tiene distintas características. Vemos por ahí el nivel 0, el cual, bueno, pues se tiene nula seguridad o básica seguridad, ¿sí? Conforme vamos avanzando en estos niveles, básicamente lo que vamos obteniendo es visibilidad, ¿sí? En distintos niveles. Por ejemplo, en el nivel 1 podemos llegar a tener únicamente clientes que se preocupan o se enfocan en controlar el tráfico entrante y saliente, ¿sí? Y las amenazas que pudieran llegar a salir de ese tráfico. Ahí a lo mejor pudiéramos mapearlo en este nivel 1 como una seguridad perimetral, vigilar el tráfico entrante y saliente, ¿sí? Ya en un nivel superior, por ejemplo, en el 2, los clientes ya tienen visibilidad de los distintos dispositivos en su red y, bueno, pues tienen la capacidad de aislar en caso de ser necesario algún dispositivo dentro de la red. En el nivel 3, bueno, pues vemos cómo las organizaciones pueden llegar a tener un enfoque mayor en lo que es la visibilidad y en qué es lo que está ocurriendo dentro de su red y de sus endpoints como tal. En el nivel 4 tenemos que ya los clientes deben de tener una visibilidad completa de lo que es su red interna y de todos los activos, obviamente con la capacidad de estar monitoreando toda la actividad y también estar estableciendo la postura de seguridad de todos los endpoints, es decir, estar evaluando cómo es que se están comportando los endpoints, qué vulnerabilidades pudieran llegar a tener y pues un parcheo activo como tal. Ya obviamente en el nivel 5 tenemos una visibilidad completa, pero también ya tenemos capacidades de automatización, esto en la parte del SOC, para poder llegar a generar actividades y respuesta a incidentes, pero también, bueno, pues teniendo políticas de acceso a la información y también de postura de seguridad. Entonces, por ahí, bueno, pues se puede llegar a evaluar este nivel de madurez para saber, obviamente, en qué sitio están paradas las organizaciones y a partir de ahí generar ideas, generar o reconocer cuáles son los puntos principales o los puntos más valiosos a proteger y a partir de ahí para generar ideas para proteger esos ambientes como tal. Bien, ahora vamos a hablar sobre distintos segmentos de mercado, distintas verticales. Aquí, bueno, pues la idea es dar algunos ejemplos de cómo en las distintas verticales pudiéramos llegar a adoptar algunas tecnologías, algunas soluciones, obviamente trabajando en una arquitectura anti-ransomware para precisamente tener ese ambiente más controlado, más seguro, generar por ahí pues un ambiente que esté más protegido como tal. La primera de estas verticales, bueno, pues es la vertical de Enterprise, en donde, bueno, pues típicamente se van a tener sitios centrales o oficinas matriz, pudiéramos decirlo, con muchos usuarios, miles de usuarios tal vez, pudieran llegar a tener data centers, oficinas sucursales, trabajadores remotos. Aquí, bueno, pues tenemos como objetivos proteger
lo que es la información, las aplicaciones, los dispositivos y los usuarios. Dentro de los principales retos que encontramos aquí, bueno, pues es obviamente la aceleración digital, que pues trae consigo muchos dispositivos, muchos usuarios, el trabajo desde cualquier lado, bueno, pues que sabemos que por ahí expande lo que es la superficie de ataque, lo que es el camino hacia la nube y el cómo las organizaciones hoy en día pues tienen su información en múltiples sitios, ya no nada más en los data centers locales, sino pues pueden llegar a tener también hipervisores en donde se corra la información de manera virtual, pudiera llegar a tener información trabajando en alguna nube pública o en un software as a service. Entonces, hoy en día la información está muy distribuida, entonces eso se vuelve uno de los principales retos como tal. Y obviamente dentro de las tendencias de ciberseguridad, bueno, pues tenemos la convergencia de las redes y lo que es la seguridad, en donde típicamente vemos muchos distintos vendors en una sola organización, que dicho sea de paso, estas organizaciones no se integran y pues bueno, se pierde por ahí visibilidad, se agrega complejidad a lo que es la administración, la respuesta a nuevas amenazas es lenta y bueno, pues la operación es costosa, aparte de que, bueno, pues sabemos los cortos o la falta de personal de tecnologías de información especializados en seguridad, bueno, pues es también una tendencia. ¿Qué podemos ver en este tipo de vertical como una arquitectura sugerida? Obviamente para el sitio central en donde se encuentre el data center. Obviamente por ahí lo primero es tener un firewall perimetral que bueno, pues nos sirva para protección no nada más norte-sur, sino también si llega a existir distintas VLAN, distintas subredes, poder llegar a ofrecer una protección este a oeste con inspección de tráfico, ¿sí? Obviamente todo lo que es la suite de protección de correo electrónico avanzada con un gateway, en este caso FortiMail. Si la organización cuenta con aplicativos web que sí o sí deben de ser protegidos, más cuando la operación de las organizaciones depende de esos aplicativos web, pues obviamente integrar un WAF, ¿sí? A la topología. Hablando ya de los core switch, por ahí agregar equipos que se puedan llegar a integrar con lo que es la parte de la seguridad perimetral, lo mismo para el tema del acceso inalámbrico, pues por ahí tener una solución de FortiAPs, FortiSwitches, en el tema de control de acceso a la red, una solución que nos ayude a perfilar, que nos ayude a identificar los dispositivos, a posicionarlos en la VLAN que les corresponda y una vez identificado el dispositivo, si se llega a detectar que ese dispositivo está intentando moverse hacia un sitio dentro de la red que no le corresponde, pues poder llegar a tener las capacidades de controlar el flujo de esa información para quitarle el acceso a la red a ese dispositivo que está intentando hacer un movimiento no debido como tal. Algunas otras soluciones ya más avanzadas como FortiSIEM, FortiSOAR para el tema de alertas, de eventos, de automatización, de orquestación, pues obviamente nos pueden llegar a servir. Todo esto ubicado en el sitio central de lo que es la organización. Obviamente, si la organización tiene recursos que operan en lo que es la nube o en algún software as a service o como una infraestructura como servicio, pues podemos obviamente tener las mismas soluciones, pero basadas en una máquina virtual, llámese un FortiGate VM, un FortiWeb VM, inclusive si se llega a tener el correo electrónico basado en la nube, pues también por ahí un FortiMail Cloud o un FortiMail VM puede llegar a ser una opción. Obviamente para los endpoints, poder llegar a tener una protección a nivel de endpoint, llámese FortiEDR con un FortiClient que nos habilita protección al endpoint y que también a la vez nos puede llegar a dar el concepto o el framework de ZTA, es decir, otros access, podemos llegar a tener en esta arquitectura. Obviamente las organizaciones de enterprise también, bueno, pues pueden llegar a tener oficinas sucursales. Aquí pues nos vamos mucho por el concepto de SD Branch, es un concepto que estamos manejando, el cual, bueno, pues se integra de FortiGates, de FortiAPs, FortiSwitches, y adoptando un acceso seguro a lo que son las
las redes de estas sucursales. Y básicamente esta es una arquitectura, los distintos componentes que bien pudieran llegar a servir a proteger una empresa de este tipo. Ahora, para el sector de retail, ¿sí? Todas esas empresas que tienen o que atacan el mercado de retail, obviamente sabemos que conforme se tienen más sucursales de las cadenas, pues se vuelve más crítico la cantidad de personas que pueden llegar a soportar a estas sucursales, por lo cual pues se buscan soluciones que ayuden a hacer una fácil implementación y que bueno, pues estas implementaciones pues sean también fácilmente administradas. Entonces por aquí pues vemos una arquitectura en la cual, pues del lado del data center vemos algo parecido al de Enterprise, a lo mejor con menos componentes porque tal vez por ahí no haya usuarios locales, sí, pero del lado de los retails, de las tiendas, pues sí habilitamos todo lo que es el concepto de SD-Branch, que precisamente se compone de FortiGate, de FortiSwitch y FortiAP, que básicamente con esta integración habilitamos el concepto de SD-Branch, que básicamente lo que hacemos aquí es trasladar la seguridad que nos da el FortiGate a la capa de acceso alámbrico e inalámbrica, ¿sí? A través de estos dos dispositivos que es FortiSwitch y FortiAP, y también, bueno, pues pudiendo generar el concepto de SD-WAN. En este caso, si por acá se tienen más de 2 proveedores o más de 2 enlaces, habilitamos el concepto de SD-WAN o la función de SD-WAN que nos va a permitir por ahí balancear, hacer el reconocimiento de aplicaciones para poder balancear de una manera efectiva por los distintos enlaces ese tráfico, garantizar por ahí lo que es la alta disponibilidad en lo que son los enlaces, garantizar lo que es la operación continua de las tiendas remotas como tal, ¿sí? Siempre utilizando el mejor camino posible hacia esos aplicativos o hacia el data center, ¿sí? Entonces por ahí tenemos esta arquitectura. Otra de las arquitecturas que, bueno, pues traigo por aquí, bueno, dicho sea de paso, hay algunas otras arquitecturas que típicamente presentamos, por ejemplo, el sector educativo, el sector salud. Tenemos también información, si ustedes están en alguna de estas verticales, llámese sector financiero, sector salud, sector educativo, tenemos algunas filminas que, bueno, pues con todo gusto les podemos compartir. Inclusive esta presentación va a estar disponible para ustedes si así la requieren. La pueden solicitar por acá con el equipo de CAS y con todo gusto se las hacemos llegar. Esta tercer vertical, bueno, pues habla precisamente sobre infraestructuras críticas o tecnologías operativas, ¿sí? Todo el tema de plantas industriales, pues vemos cómo es que esas plantas, esos equipos, pues en muchas ocasiones, y no es que en la gran mayoría, pues llevan un atraso tecnológico muy considerable si las comparamos con las redes de TI, ¿verdad? Entonces, por ahí, pues al momento de converger las redes de OT con las redes de IT, pues se puede llegar a volver un problema muy, muy crítico porque amenazas nuevas atacando a tecnologías viejas, pues se puede llegar a volver en un tema muy, muy serio como tal. Entonces, por aquí hablamos de la necesidad de primero pues hacer segmentación, hacer protección de endpoints que típicamente controlan a lo mejor algún PLC, algún controlador, etcétera, pues tener por ahí tecnologías que nos ayuden a proteger sistemas operativos legacy, que ya muy seguramente ni siquiera el proveedor de ese sistema operativo soporta. Nosotros podemos llegar a tener protección, por ejemplo, con EDR, en este caso también ofrecer cumplimientos regulatorios, ¿sí? Y una arquitectura anti-ransomware para OT se vería más o menos de este tipo, en donde sí o sí, bueno, pues tendríamos en la parte baja por acá equipos de segmentación para las distintas plantas de lo que es la organización, ¿sí? Por acá algunas otras soluciones que, bueno, pues van a hacer más segura la operación, llámese un FortiDeceptor, que bueno, pues integra el concepto de honeypots para poder engañar a los atacantes, simular
que existe por ahí un sistema operativo vulnerable y obtener data de cómo es que el atacante está intentando entrar a nuestra red, a nuestro ambiente, y pues lanzar alarmas obviamente tempranas y detectarlas oportunamente. Por ahí, obviamente, Sandbox, por ahí tener temas como Analyzer o SIEM que nos pueden llegar a ofrecer mucha visibilidad de lo que está ocurriendo en nuestras redes de OT y obviamente en nuestras redes de IT. Exclusivamente bueno, específicamente para el tema de OT, nosotros como fabricante tenemos un assessment, es una serie de preguntas que nos ayudan a saber cómo las organizaciones que manejan plantas de manufactura, cómo están posicionadas en su nivel de madurez de ciberseguridad, y que bueno, pues esto les puede ayudar a ustedes a saber dónde es que están parados, ¿sí? Y empezar a establecer una estrategia para proteger de una mejor manera estos ambientes como tal. Y bueno, por último, hablar sobre puntos claves de las arquitecturas anti-ransomware. Y bueno, pues estas arquitecturas anti-ransomware nos van a poder ayudar a través de un marco de referencia, un marco de trabajo, a proteger de una mejor manera contra amenazas sofisticadas. Por ahí nos ayudan también a adoptar un esquema integrado, una arquitectura integrada de seguridad, lo cual, bueno, pues hacemos referencia obviamente al Security Fabric, que nos va a ayudar a disminuir la complejidad de la administración, nos va a ofrecer una menor cantidad de plataformas a controlar, nos va a ayudar a aumentar la visibilidad, ¿sí? También, obviamente, a responder de una manera más proactiva, ¿sí? De una manera más automatizada, compartiendo inteligencia, amenazas entre las distintas plataformas de seguridad, y obviamente pues nos ayuda también a simplificar el tema de compliance o regulaciones que pudiéramos llegar a estar sujetos dada la naturaleza de cada una de las organizaciones como tal. Ahora, cuando hablamos de NIST, bueno, vimos que había por ahí 5 funciones básicas: identificar, proteger, detectar, responder o recuperar. En cada una de estas funciones, nosotros pudiéramos llegar a mapear distintas soluciones que tenemos dentro de nuestro portafolio de soluciones. Entonces, por ahí les puede servir esta diapositiva como referencia en caso de que ustedes quieran por ahí fortalecer alguna de estas funciones. Pues estas soluciones son las que nos pueden llegar a favorecer en nuestra estrategia de ciberseguridad. Y bueno, pues hasta aquí es la información que tengo preparada el día de hoy. Les cedo por aquí un poco la palabra a Carolina. Tiene por aquí algo de información sobre su portafolio de soluciones. Gracias, Antonio. Los invitamos, si tienen alguna duda, con toda confianza, aquí está Antonio para resolvérselas. En lo que doy aquí unos avisos, pues con toda confianza pueden escribir ahí o levantar la mano y los atendemos. Recordarles que CAS Computación tiene un portafolio de soluciones y servicios bastante amplio. Manejamos todo lo referente a ciberseguridad, infraestructura de servidores, equipo de cómputo, todo lo que tiene que ver con licenciamiento, tanto Microsoft 365 como Azure, switching y movilidad, nube y colaboración, redes y comunicaciones. También manejamos todo lo de virtualización, tanto de escritorios como de servidores, servicios especializados, almacenamiento y respaldo, también financiamiento y arrendamiento de equipo de cómputo, y pues la capacitación especializada que ya muchos de ustedes conocen. ¿Sí? La siguiente, por favor, Antonio, si me ayudas. Pues bueno, en todos estos servicios y soluciones que les acabo de mencionar, tenemos consultoría personalizada y de acuerdo a sus necesidades. Es muy fácil, nada más pues nos contactan y inmediatamente los canalizamos con la persona adecuada y les damos seguimiento a su solicitud. Ahorita les va a aparecer en sus pantallas una breve encuesta. Son unas preguntas muy sencillas y nos apoyan por favor a contestarla a fin de mejorar nuestros siguientes webinars. Bueno, la siguiente, por favor, si me ayudas, Antonio.
Seguimos trabajando con nuestros webinars, ya la mayoría de ustedes los conocen, ya saben de lo que estamos hablando y pues muy pronto les estaremos haciendo llegar información del próximo webinar que vamos a tener, ¿sí? Recordarles también nuestros medios de contacto, ya saben, los ingenieros están a su disponibilidad. Nos pueden encontrar tanto en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Estamos en nuestro canal de YouTube. Todos los videos de los webinars que ha habido están ahí, están disponibles. Los pueden encontrar también en Facebook, de ahí los pueden descargar o ver. Y pues los tenemos por WhatsApp de manera inmediata. Hay un sinfín de medios de contacto que tenemos para ustedes, ¿sí? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. A ver, Antonio, por aquí tenemos algo. Pregunta el ingeniero Pablo Cuevas. Supongamos que vamos a iniciar la estrategia de ciberseguridad en la empresa. Tenemos una oficina matriz y varias sucursales conectadas por VPN. ¿Por dónde podemos empezar si no tenemos nada? Tenemos presupuesto para máximo 3 productos. Si nos ayudas, por favor, Antonio. Claro, digo, aquí sí les recomendaría mucho hacer un acercamiento en donde podamos platicar en conjunto con CAS, conocer cuál es su giro de negocio, saber qué es lo que hacen, saber qué es lo principal que deberían de proteger. De entrada, una de las principales soluciones que te diría, si no tienes un firewall de seguridad perimetral, esa sería una de las primeras soluciones que pudiera llegar a ofrecerte. Posteriormente, pues, por ejemplo, si tienes algún sitio web, sería, y que de ahí dependa la operación del negocio, pues sí sería muy conveniente optar, por ejemplo, por un FortiWeb, por un WAF, y a nivel endpoint o a nivel de protección de correo electrónico, pues sería alguna de las soluciones que primero adoptan nuestros clientes que ya tienen nuestras soluciones. Por ponerte algún ejemplo, sí sería bueno acercarnos, platicar más a detalle y ver cuáles soluciones te hacen más sentido, ingeniero Pablo. Claro que sí, Antonio. Ingeniero Cuevas, si hay alguna duda, nos ponemos en contacto. De todas maneras, ya tomamos nota ahorita de su pregunta Sí. y pues lo estaremos contactando, ¿sí? Gracias, ingeniero Cuevas. Antonio, tenemos otra pregunta, es una pregunta anónima. Preguntan que si la anti-spam de Fortinet se puede conectar con 365 y si Sí, hay una mejor opción. sí, es una excelente pregunta. Sí, definitivamente nuestra solución FortiMail, que es nuestra solución de protección avanzada de correo electrónico, no nada más protege contra el spam, trae por ahí muchas más monerías, muchas más características que pueden ayudarles a las organizaciones. Y sí, es muy buena pregunta. Sí es compatible a través de una API, se puede conectar a Microsoft 365 para ofrecer esa protección adicional al correo electrónico. Definitivamente es una solución que puede llegar a proteger de una mejor manera tus buzones de correo electrónico. También de igual forma podemos platicar sobre el tema, ver cuál es el requerimiento en específico y poder hacerte llegar a una presentación de esta solución y que veas por ahí los alcances que puede llegar a tener. Pero respondiendo a la pregunta concretamente, sí soportamos integración con 365. Muy bien, gracias, Antonio. A Gracias. ver, tenemos aquí otra pregunta. ¿Qué si recomiendas subir al Forti 7.4? Miren, desde el área de preventa, nosotros, sí, obviamente, tan pronto salen las nuevas versiones, nosotros nos abocamos a tener ahí lo que son las versiones más nuevas de firmware. Como práctica productiva, nosotros sí nos vamos un par de versiones anteriores para estar trabajando. Entonces, esa sería mi recomendación, digo, tener una versión o dos abajo, pero depende también mucho de los release notes, qué es lo que ustedes quieran realizar con los equipos. En los release notes, bueno, pues puedes encontrar muy buena información sobre alguna capacidad que se agrega, si es alguna característica que se integra a los equipos, si te hace sentido, si ayuda a proteger más tu escenario, pues es una buena opción. Sí recomiendo mucho los release notes para decidir si adoptar o no adoptar alguna versión de firmware como tal. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Alguna inquietud?
Parece que por el momento no hay más dudas, Antonio. De cualquier manera, pues les vamos a hacer llegar esta presentación, como les dijo Antonio, se las compartimos por correo y cualquier duda que tengan, pues nos pueden contactar ya sea con respuesta a ese correo o por cualquiera de los otros medios. Pues sería todo, Antonio. Muchas gracias por acompañarnos. Hombre, muchas gracias a ustedes. Y bueno, pues estamos en contacto y que tengan un excelente fin de semana. Saludos a Gracias a todos. todos. Saludos. Saludos.